cómo se va formando la placa aterosclerótica, donde desde los 10, 20 años empieza a formarse placa, se va formando placa hasta que se erosiona y ahí es donde se empieza a formar todo lo que es las plaquetas, fibrina para formar un trombo, ¿okay? Y ese trombo va a ocluir la coronaria y va a provocar cualquiera de los tres síndromes coronarios agudos que tenemos, que es la angina inestable, el síndrome coronario con elevación y sin elevación del segmento ST, ¿sí? Doctor, eso que desde los 20 años se empieza a formar, nada más es para personas que tienen hipertensión, o sea, eso no es fisiológico. No, eso no es fisiológico. Pero sí se está formando como quiera, con factores de riesgo cardiovascular. Por eso lo estamos viendo desde antes, ahorita, porque ya hay mucho niño obeso. Doctor, ¿cuál es el pronóstico de una angina inestable? Una angina inestable dependiendo de los factores de riesgo que tenga y del tipo de angina Si inestable. tienes hipotiroidismo, si tienes hipotiroidismo. ¿Qué tiene? Ah, ya sé. Sí. Claro. Ya lo expusieron. ¿Cuánto le da de pronóstico No, de pero vida? él no es por el hipotiroidismo. No, pues, No, si tiene también No, yo sé, hipotiroidismo. pero él no es por eso que tenga enfermedad coronaria. no. No. Él es por, Él es por la edad, por el género, porque se la pasa comiendo garnachas. es por karma. O sea, aquí en términos, ¿cree que termine el sexenio? Tiene los mejores cardiólogos ahí de la Ciudad de México. Sí. ¿vale? Hizo un pacto con el diablo, aparte. Hizo un pacto con el Sí, diablo. seguramente un pentagrama en su baño. ¿Por qué crees que lo han categorizado tantas veces y como quiera sigue andando ahí como si nada? Sí, Las mañaneras ya se viven mal. los doctores nunca mueren. Pues tiene medicina Pero, ¿cuántos años un paciente así? Porque, por Yo ejemplo, normal por el nunca estrés muero. que tiene como presente, pues sí son muchos factores. No creo que de estrés. Pero sí lo termina. Yo creo que sí lo termina. Imagínate el cardiólogo que se le muera. Imagínense lo que debe ganar el cardiólogo de AMLO. ¡Wow! Pero es que están todos los de militar y aparte me imagino los del siglo XXI y aparte Son los de Chávez. los de Ignacio Chávez. Los de Chávez. De hecho, cierran todo el piso cuando se internan. No, y los demás pacientes, pues que se frieguen. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, perdón, Paulina, por el video. No, doctor, o sea, videos de 90 minutos en 2 por. Ah, no, bueno. Entonces, de la fisiopatología de la placa aterosclerótica es como generalmente la vamos viendo, que es lo que vimos la clase pasada, que se va formando en el endotelio. Ahora que tenemos que recordar que tenemos tres arterias principales, la descendente inferior, la circunfleja, que salen del tronco coronario izquierdo, y la coronaria derecha. Entonces, más o menos a partir de los 20 años, en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular, se empiezan a depositar las LDL. ¿Sí? Recordemos que los LDL se van depositando en las arterias como si fuera usado en las tuberías. Y el HDL se encarga de todo lo contrario, ¿sí? de limpiar las arterias. Entonces se empieza a formar la placa, primero de manera excéntrica y luego ahora sí ya se va de manera concéntrica. Entonces cuando estamos así es cuando a ver si podemos tener enfermedad aquí inestable. ¿Ok? Cuando está la plaquita, entonces con el ejercicio podemos empezar a tener angina. ¿Por qué? Porque el flujo ya está reducido. ¿Okay? Ahí se le había comentado que más o menos como el 70-90% de la obstrucción es cuando empiezan los síntomas. Con el ejercicio. Con el ejercicio, sí. Y luego pasa que se rompe la placa y va a empezar a formar el trombo. ¿Ok? Doctor, la arteriosclerosis puede ser familiar. Sí. Puede ser predisponente. Sí, ahí sí que teníamos familiares. Entonces, dependiendo de qué tan obstruido esté con el trombo, va a formar la angina inestable, el infarto sin elevación y cuando se obstruye por completo, el infarto con elevación del segmento ST. ¿Ok? Doctor, ¿puede repetir eso? Sí. Que dependiendo de qué tanto ocluye el trombo que se formó por la ruptura de la placa, si todavía queda con algún paso de sangre, se puede hacer una angina inestable o un infarto sin elevación del segmento ST. Y cuando se obstruye por completo así, ahora sí es un infarto con elevación del segmento ST. Cuando se ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedes repetir eso, por favor? Otra vez. Cuando se rompe la placa, ¿ok? Se empieza a formar el trombo. Cuando todavía hay parte de la sangre que puede pasar por el vaso, puede ser o una angina inestable o un infarto sin elevación.
Pero cuando ya se obstruye por completo con el trombo, ahora sí ya es un infarto con elevación del segmento ST. Porque hay isquemia. Porque ahora sí ya va a empezar todo, la lesión, isquemia, todo. ¿Sí? Es el que se le llama vasospástico. No, vasospástico es otra cosa. La angina. Es otra fisiopatología. El vasospasmo también cierra por completo el vaso, pero no es por aterosclerosis, es por cualquier otra patología. Ese es, por ejemplo, de que la aorta Ese se es cierra y tienes que espasmo. meterlos a que le metan la mallita y hagan una Eso es, angioplastia coronaria. eso es cuando es una aterosclerosis. O sea, entonces. Ah, ok, la angioplastia la hago cuando es... Así es, cuando es por aterosclerosis o por un trombo. Y en una angina vasospásmica. Se dan ¿no? medicamentos para tratar de que dé menos síntomas y menos espasmos. Pero, perdón, pero es que según yo, hay un tipo de angina que ya es una emergencia, ¿no? La Ya no Prince metal, que es pues una angina vasospástica, que se espasma por completo la arteria y provoca como si fuera un infarto con elevación, pero no tiene obstrucción en la Sí, arteria sí, no, coronaria. es propiamente el problema Así del es. vaso. ¿Y esa responde a nitratos o qué? Puede responder a nitratos, puede responder a calcio antagonistas. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, yo preguntaba eso, que si la de Prince Metal contaba. Sí, es esa. Doc, entonces, ruptura de placa era no elevación del ST, ¿verdad? O sea, se rompe la placa y hay una oclusión parcial por el trombo. Sí, me estoy escuchando. Entonces, es una oclusión parcial por el trombo. Ok, subtotal, Entonces, ok. es subtotal. Entonces, ahí puede ser o una angina inestable o un infarto sin elevación del segmento ST. Ok, ya. Y luego ahora sí, ya el trombo tapó por completo la coronaria y ahora sí es un infarto con elevación del segmento ST. Ok, ya, gracias. ¿Ok? ¿Alguna duda de eso de la fisiopatología? Muy bien. Muy bien. Así es una disección del corazón con todos los vasos que tiene el corazón. ¿Ok? Entonces tenemos la arteria descendente anterior, la arteria circunfleja, las dos salen del tronco coronario izquierdo. Vean todas las ramas. ¿Ok? Todo el enjambre de ramas que tenemos en el corazón. ¿Ok? Por eso es que a veces, si se tapa alguna de las ramitas, no alcanza a repercutir tanto porque hay mucha circulación colateral. Y esa circulación colateral generalmente se va formando con el paso del tiempo. ¿Ok? En aquellos que también hacen ejercicio, van formando colaterales también. Entonces, por eso pacientes jóvenes, cuando se llegan a infartar, no han formado todas colaterales, entonces a veces tienen que estar más graves que los ancianos. ¿Ok? Y acá está la coronaria derecha. Muy bien, entonces recordemos siempre, del tronco coronario izquierdo salen dos arterias de manera general, ¿ok? De manera más frecuente. La coronaria, la circunfleja y la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior, como su nombre lo dice, va a irrigar toda la cara anterior del corazón. ¿Ok? El septum, ¿dónde? Hasta el ápex. Hasta el ápex, ¿ok? Y luego, la coronaria, la circunfleja va a irrigar la parte lateral del corazón y la coronaria derecha, el ventrículo derecho y la parte inferior del corazón. El tercio inferior del septum también lo puede irrigar porque es también de la descendente ¿La posterior. circunfleja qué regla? La pared lateral. ¿Ok? Sí, porque aquí se ve. Acá está la parte lateral del corazón. Aquí sería la parte anterior. Y luego vean cómo la coronaria derecha se va hacia la parte posterior. Ajá. ¿Ok? Entonces, la circunfleja, la pared lateral del corazón. La descendente anterior, la pared anterior del corazón. Y la coronaria derecha, la pared posterior del corazón y el ventrículo derecho también. De manera, todo eso puede variar, pero eso es lo más frecuente. ¿Ok? Hay veces que el tronco coronario de la derecha también sale del lado izquierdo. Hay veces que la de la izquierda sale del derecho. Entonces eso ya son anomalías. ¿Ok? Pero eso es lo más frecuente que se deben de aprender ustedes. Muy bien. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a ver? Habíamos dicho que la angina estable era dolor al esfuerzo físico, ¿verdad? Dolor precordial al esfuerzo físico, que generalmente se dio al reposo o a los nitratos y que era de menos de 20 minutos generalmente. ¿Ok? La angina inestable o por todos los síndromes coronarios agudos también va a ser un dolor precordial opresivo, pero este también se va a irradiar a los mismos lados de la angina estable, pero este va a ser el reposo, va a durar más de 20 minutos y aparte, en aquellos pacientes que tienen cardiopatía isquémica crónica, aquellos que empiezan a presentar angina con cada vez menos esfuerzo, eso también se cataloga como un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Entonces, la angina estable, les dimos que siempre es la misma cantidad del mismo ejercicio que hace, empieza el dolor. Los síndromes coronarios, puede ser a cada vez menos intensidad de ejercicio, empieza el dolor. Dura más de 20 minutos
Es también opresivo, con irradiaciones, ¿ok? Y también se puede presentar en reposo. Doctor, ¿se puede pasar de una angina estable a una? Así es. Sí, es lo que digo. Esos que están en angina estable pueden migrar a una angina inestable o síndrome coronario con elevación o sin elevación del segmento ST. Y eso depende De la placa. Acuérdate que en la angina estable se está formando la placa y ocluye más o menos entre el 70 y el 90% de la luz. Si en algún momento se rompe esa placa, puede ser ya ahora migrar ahora a un síndrome coronario agudo. ¿Ok? ¿Alguna duda de eso? No, doc. Muy bien, entonces ¿cómo los clasificamos? Angina inestable, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Así son la clasificación de los tres. ¿Ok? Entonces, vamos a poneros atención en este lado. Este es de otro lado. Entonces, en infarto, en un síndrome coronario agudo, dijimos que se catalogan esos tres. El infarto con elevación, por ende, va a ser triangular aparte y aparte va a tener, obviamente, elevación del segmento ST, como su nombre lo dice, ¿no? Y aparte, las troponinas van a estar positivas. Siempre. Deben estar positivas. Puede que el paciente llegue en un tiempo muy temprano, y las troponinas todavía no estaban positivas, pero si el electro tiene un superdenivel y tiene dolor, se tiene que catalogar como un infarto con elevación. Ya después le repite las troponinas a las 3 a las 6 horas. ¿Ok? Y luego ahora tenemos la otra clasificación, los infartos sin elevación, que puede ser un síndrome coronario agudo sin elevación o una angina inestable. ¿Cómo diferenciamos uno del otro? La angina inestable y el infarto sin elevación, los dos no van a tener supradesnivel. Y pueden tener infradesniveles, T invertidas o electro normal. Y pueden tener cualquiera de esos tres. Pero si eleva troponinas, es un infarto sin elevación. Si no eleva troponinas, es una angina inestable. ¿Ok? ¿Y se queda bien claro eso? Sí. Angina inestable es electro sin supradesnivel con troponinas negativas. ¿Ok? O el infarto sin elevación es un electro sin elevación con troponinas positivas. ¿Ok? Y el infarto con elevación tiene tanto troponinas como supradesnivel. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo hacemos el abordaje? Historia clínica, exploración física, electrocardiograma y troponinas. Todo paciente que llega con dolor torácico debe tener estos cuatro de manera lo más pronto posible. ¿Ok? La historia clínica ya la habíamos visto, cuál es el tipo de dolor, qué estaba haciendo cuando empezó el dolor. ¿Ok? Exploración física, si tiene algún soplo nuevo, si tiene algún S3, algún S4. ¿Ok? Y obviamente también eso te va a ayudar para ver si tiene algún diagnóstico diferencial. ¿Okay? Cualquier otra causa de dolor torácico que ya habíamos visto en clases previas. El electrocardiograma. Todo paciente que llega al servicio de urgencias con dolor torácico debe tener un electrocardiograma de preferencia en los primeros 10 minutos de su ingreso. Eso es en un mundo ideal. ¿Okay? Porque sabemos que muchas veces no pasa eso. Entonces, pero todo paciente, si está en un mundo ideal que tiene todos los recursos, luego que llega un paciente con dolor torácico debe tener su electro. Sobre todo aquellos que tienen el dolor muy típico y que tengan factores de riesgo. Entonces, ¿qué debemos de recordar del electrocardiograma en pacientes con isquemia? La despolarización normal va de epicardio a endocardio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las arterias coronarias empiezan por ahí, están en el epicardio. ¿Okay? Entonces, al haber obstrucción de las coronarias, el tejido que primero va a sufrir es el endocardio. ¿Por qué? Porque es el que está más alejado de las coronarias. Está la coronaria, está el epicardio y luego acá está el endocardio. ¿Okay? Entonces, si aquí se tapa la arteria, aquí todavía puede haber algo de ramitas colaterales. Y el endocardio es el que primero que va a sufrir porque no alcanza a llegar la sangre hasta allá. Entonces, todo electrocardiograma con sospecha de isquemia pasa por 3 etapas. Isquemia primero, después lesión y luego necrosis. ¿Ok? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo diferenciamos? Una isquemia, dijimos que primero empieza siempre la isquemia en el endocardio, ¿verdad? Porque es la que está alejada. Entonces, la repolarización comenzará en el epicardio, en los pacientes que tienen isquemia subendocárdica. ¿Ok? Empieza la lesión aquí. Entonces,
va a comenzar en el epicardio y se va a alejar del endocardio. ¿Okay? Entonces se va a acercar al electrodo, por lo cual va a ser una T positiva y multicuda. ¿Okay? En pacientes que tienen isquemia subendocárdica. Es porque está acercando el vector, porque se está alejando de la zona de isquemia. ¿Ok? Entonces, en los pacientes que tienen, ya pasó la isquemia subendocárdica y pasa a su epicardio, ahora va a pasar lo contrario. Se va a alejar del subepicardio. Entonces, se va a alejar del electrodo y va a ser una T negativa. ¿Ok? Entonces, T positiva es subendocardio, T negativa es ¿Y subepicardio. eso en qué derivaciones se va a ver el agua? En donde haya la isquemia, en donde esté la isquemia. Ok. En la arteria que esté la isquemia, ahí es donde podemos encontrar esos datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos isquemia subendocárdica de la pared anterior, de B1 a B6, podemos ver T picudas altas. Si tenemos isquemia subepicárdica de la coronaria derecha, vamos a tener en la pared inferior T invertidas. ¿Ok? Y la característica de estas ondas T es que son simétricas, es decir, tardan lo mismo en descender que en volver a ascender. ¿Ok? A eso se refiere a simétrico. Y generalmente son profundas. ¿Ok? ¿Alguna duda de la isquemia? ¿Ninguna? ¿No? ¿Seguro? Bueno. Y luego, después de la isquemia que sigue, la lesión. Doc, perdón, tengo una ¿Sí? duda. Entonces, por ejemplo, si la isquemia fuera en el ventrículo derecho, se vería en B2, y si fuera en el izquierdo, se vería en B4 o B5. En el ventrículo derecho tenemos que utilizar derivaciones derechas para poder ver. Ok, Las derivaciones derechas son B3R y B4R. ok. Entonces ahí tendríamos que poner esas derivaciones para poder ver isquemia, lesión o necrosis. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora pasamos a la lesión. Entonces ya pasamos de la isquemia, sigue la obstrucción, entonces ya pasamos a lesión. La lesión empieza obviamente también en el subendocardio. ¿Qué va a pasar con el subendocardio? Ahora el vector de lesión se va a ir del epicardio al endocardio. ¿Ok? Entonces se va a acercar a la lesión ahora y va a provocar un infradesnivel. ¿Ok? Cuando vemos esto, se llama lesión subendocárdica. ¿Ok? Y cuando ya sigue la lesión y ahora ya se va hacia el epicardio también la obstrucción, es decir, ya es un infarto transmural, ahora sí se va a acercar al electrodo. Entonces ahora va a ir de endocardio a epicardio, la lesión, y va a provocar un supradesnivel. Y esto es lo que nosotros conocemos como un infarto con elevación del segmento CT, la lesión subepicárdica. ¿Ok? Lesión subepicárdica es lo mismo que transmural. Sí, se puede catalogar como lo mismo. Obviamente cada región infartada, si es transmural, va a estar la región infartada y a un lado va a haber isquemia o lesión también. El tejido que le está circundando. ¿Okay? ¿Alguna duda de eso? Entonces quedamos que era isquemia subendocárdica, las T picudas. ¿Okay? Yo tengo otra duda. ¿Sí? O sea, a ver, yo sé que una elevación del segmento ST se define por también una elevación del segmento J. Ajá. Pero aquí mi pregunta es, ¿cómo está el segmento J en términos fisiológicos? No Debe de estar a la misma altura de la onda de aquí del segmento PR. Ah, ok. Aquí debería estar, por ejemplo, aquí, el punto J. Ok. Pues aquí está el infradesnivel, el punto J está aquí. ¿Qué es el punto J? Es la unión donde termina la S y donde empieza la T. Ok. ¿Ok? Más bien donde empieza el segmento ST. ¿Ok? Entonces ese es el punto J. Entonces ese es el que se puede elevar o descender. Entonces, si desciende de subendocárdica, su aumenta es su... Subepicárdica, así es. Ok. Entonces, es lesión, ¿ok? Porque quedamos que isquemia subendocárdica es T picudas, isquemia subepicárdica son T invertidas, lesión subendocárdica es infradesnivel, lesión subepicárdica es supradesnivel, ¿ok? ¿Alguna duda? No. Y luego nos vamos a la necrosis. ¿Cómo sabemos que un área está necrosada? Por las ondas Q. Se pierde el vector, se pierde toda energía dentro de ese miocardio y lo que va a formar es cicatriz y es la onda Q. ¿Cómo catalogamos una onda Q patológica?
debe de medir más de un cuadrito, más de 40 milisegundos. Y de profundidad debe ser de perdido el 25% de lo que mide la onda R en esa misma derivación. Por ejemplo, aquí fuera B1, la onda Q mide más de un cuadrito, aquí mide fácil 2 cuadritos, y aquí ni siquiera onda R tenemos, entonces ya con eso es una onda Q patológica. ¿Qué? ¿Y si es isoeléctrica, o sea, lo que baja y lo que sube? Isoeléctrico, ¿qué? Ah, ok, lo mismo que mida la R que la Q. Ajá. Pues igual, si mide lo mismo que la Q que baja y la R que sube, es también patológica, porque te mide más de un 25% de lo que mide el QR de la R. Por ejemplo, Claro. que la R mida 5 Sí. cuadritos Ya, claro. y la Q te mide también 5 cuadritos para abajo, ya por eso ya también es patológica. Entonces, ¿cuál es la historia natural de un paciente que se está infartando? Primero, hay cambios en la onda T. Quedamos que era la isquemia subendocárdica primero. Después, aquí mismo también puede haber isquemia subepicárdica, que quedamos que era la onda T invertida. Después pasa, ahora sí, a la etapa hiperaguda, que es el supradesnivel. ¿Ok? Con unas C picudas. Después empieza a ancharse un poquito más la onda T. Luego, por último, se empieza a formar la onda Q y empieza a descender un poquito el ST. Y luego se forma la Q patológica ahora sí y se hace una inversión de la onda T. Y por último, ya tiempo después, muchos meses después, continúa la onda Q y la onda T ya se normalizó. Entonces, todo esto va pasando en minutos, horas, de horas a días y en la fase crónica de días a semanas. ¿Ok? Entonces, al ver más o menos eso, podemos ver más o menos cuánto tiempo pudo haberse infartado el paciente. ¿Sí? Si un paciente ya tuviera varios infartos a la larga, como ya llevan, no sé, su tercer infarto, el electro se vería afectado, Sí. disminuido. Puede haber ondas Q, o sea, tendría ondas Q, puede tener un nuevo supradesnivel donde ya no lo tenía, puede haber inversiones de onda T donde ya no las tenía. Por eso es muy importante conocer el paciente con anterioridad, para así, si hay algún cambio nuevo en el electro, luego tenemos que parar los enteros. Y en ese caso siempre tendría una patológica. Si no se trató y se infartó por completo, va a tener Q patológica siempre un paciente infartado. En cambio, si es un paciente que llegó al hospital y en 2 horas lo trataron, puede no formar onda Q. ¿Por qué? Porque lo alcanzaron a reperfundir antes de que se formara la necrosis. ¿Ok? ¿Cómo se vería la onda Q patológica? ¿Siempre va a tener un patrón o...? Es lo que les comentaba ahorita. Debe de tener de perdido más de un cuadrito de ancho y debe tener la medida de hacia abajo debe ser de perdido un 25% de la onda R para que sea una Q patológica. Más de un cuadrito, más de 40 milisegundos. Más de 40 milisegundos en lo ancho y hacia abajo más de un 25% de lo que mide la onda R. ¿Sí? ¿Puedo volver a poner la otra vez? No, Paulina, ¿Puede no. volver a explicar eso? Ah, su pinche madre. Conforme van pasando, se da cuenta que un paciente se empieza con dolor de pecho, ¿ok? Se empieza a infartar. Lo primero que va a pasar va a ser que haga T picudas por isquemia subendocárdica o inversión de la onda T por isquemia subepicárdica. ¿Sí? Ese es cualquiera de los dos que puede presentar. Sí. Después ya va a empezar el supradesnivel. Ah, sí. ¿Ok? El supradesnivel va a empezar de manera rápida. Más de un cuadrito. Después pasa más el tiempo y se va a hacer más ancho el ST. Chiquito. Aquí vemos cómo se hace más ancho el ST. ¿Ok? 25% más. Después se empieza a formar la onda Q y empieza a descender. No, ya la el arriba a la ST. izquierda no. Después se forma ahora sí la Q patológica y ya el ST descendió a su La más valor normal, pero la patológica, ¿la de onda T abajo se o la de la invierte. Y ya por último, ya meses después, se queda la onda Q y ya el ST se mantiene normal y la onda T ya se normalizó. Ok, entonces todo paciente que veamos Q patológicas con ya la T ya normal, nos habla de que ya pasaron meses de que se infartó ese paciente. Lo que había dicho, mayor al 25% de qué? De la onda R. Gracias. Sí, O sea, que Le pedimos cuántos, por súper ejemplo. abajo, ¿no? Por ejemplo, Doc, aquí, creo que lo están llamando Doc.
Sí, es de ahí del economía. Ah, está bien. Oye, ¿alguna duda de eso? No, No. Yo tengo una. ¿Sí? Sí, en lugar de, otro ejemplo, en lugar de que fueran varios infartos, fue uno muy grande. También después de varios meses. O sea, se hace lo del tumor. Te puedes dar cuenta que fue un infarto anterior extenso. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a formar ondas Q desde B1 hasta B6. No va a haber onda R. O va a ser R chiquitas. Entonces, eso es lo que pasa con. O sea, eso nos ayuda a saber qué cara fue la que se infartó. También. Dependiendo en qué parte veamos las ondas Q, es donde probablemente se haya infartado. Y siempre que veamos cualquier lesión, infradesnivel, supradesnivel, ondas Q, tenemos que ver que sean derivaciones contiguas. Es decir, que si la vemos en B1, la veamos también en B2. Si la vemos en D1, en ABL. En D2, D3 y ABF también son contiguas. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de esas las tenemos que ver siempre de perdido 2. ¿Ok? ¿Y si hubiera solo en una? No es patológico. Si nada más es en una, no es patológico. Siempre debe ser de perdido 2, contiguas. ¿No? ¿O alguna interferencia que hubo en la toma del electro? Muy bien. ¿Qué patrones deben de conocer también ustedes? Que también son sugerentes de infarto. ¿Han escuchado alguna vez Wellens, el patrón de Wellens? ¿No? Ok. El patrón de Wellens nos habla de un infarto de DEA muy proximal o del tronco del tronco coronario izquierdo. ¿Cómo vemos el electro? Lo podemos ver de dos tipos. O una T, que sea primero ascendente y luego descendente con infradesnivel. Aquí lo vemos bien. ¿Así? No hay ni supradesnivel ni un infradesnivel como tal del ST. Pero si vemos una T bifásica, sobre todo en precordiales, de B1 a B3, nos habla de que probablemente se está tapando muy proximal la descendente anterior. Es un patrón de Wellens tipo A. Después tenemos el patrón de Wellens tipo B, que están las T totalmente profundas. Siempre que vean unas T muy profundas, de B1 a B4 principalmente, también te habla de que probablemente la descendente anterior se está tapando en el inicio. ¿Okay? Así es. Entonces es una urgencia. Aunque no tenga supradesnivel como tal, se cataloga como si fuera supradesnivel, debería de pasar lo más pronto posible a cateterismo. ¿Okay? Y el otro patrón se llama de Winter, que también nos habla de una oclusión de la arteria descendente anterior proximal. Empieza con un infradesnivel del ST y luego una T muy picuda. ¿Ok? Entonces, este patrón también lo vemos de B1 a B3 y es sugerente que la descendente anterior también se está tapando. ¿Sí? ¿Por qué en el de Wellens, en el B1 y B4 están entre paréntesis? Porque ¿dónde? En el Abajito del tipo 1 y tipo A. Ah, ok. Porque deben de ser contiguas. O sea, ya sea B1 y B2 o B3 y B4. ¿Ok? O B2 y B3. Si fueran nada más en B1 y B4, ahí qué pasa. Ahí no se considera un patrón de Wellens. ¿Ok? Y no lo consideramos como tal patológico. Y acuérdense que siempre deben ser contiguas. Muy bien, entonces, ¿cómo catalogamos que un paciente tenga supradesnivel? Para ver que tenga infarto con elevación. En cualquier derivación que no sea B2 y B3, con que mida 1 milímetro para arriba el supradesnivel, en derivaciones contiguas, se considera como elevación del segmento ST. ¿Sí? Y en B2 y B3, en mujeres debe ser mayor de 1.5, en hombres menores de 40 mayor de 2.5 y en hombres mayores de 40 2 milímetros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes sanos pueden llegar a tener supradesnivel en esas dos derivaciones y no ser anormal. Por eso se ponen esos niveles de corte. Otro patrón que también deben de conocer que puede ser un infarto es un paciente que llega con dolor de pecho, troponinas elevadas y que tenga un bloqueo de rama izquierda nuevo o un bloqueo de rama derecha nuevo. ¿Ok? En esos pacientes también tenemos que considerar que la posibilidad de un probable infarto con elevación del segmento ST. ¿Y a qué se debe que alguien, normal, tenga elevado? Por razones de repolarización. Entonces eso puede hacer que se eleve en B2 y B3.
No, aquí por ejemplo, porque en el eje 2 sí se vería la elevación, pero en el ABL se ve al contrario. ¿En cuál? Pues estoy viendo otro ejemplo aquí, y por ejemplo en el 2 sí se ve el segmento de ST elevado, pero en el ABL se ve... Ah, porque de 2, o sea, también tenemos que ver las derivaciones en espejo. Ah, ok. ¿Ok? Si se eleva en la cara anterior, puede que en la cara inferior haga infradesnivel. Ok. Si se eleva en la cara inferior, puede que en la cara anterior haga infradesnivel. Entonces, igual en la lateral, si se eleva la lateral, puede que la lateral baja haga infradesnivel o la inferior haga infradesnivel. Entonces, esas son las derivaciones, los cambios recíprocos también del Entonces, electrocardiograma. ¿cuáles son esos espejos? La 2 es de la ABL, Así es. supongo, ¿no? Y la 3 de la ABF. B1, B2, B3 puede ser de 2, de 3 y ABF también. Ok. ¿Ok? Es lo que te digo, si es la pared inferior, la anterior. La lateral, con las primeras de la anterior o de la inferior también. Ok, gracias. ¿Sí? ¿B7, 8 y 9 se van a tomar siempre o solo? No, solo cuando sospechamos de un infarto posterior. ¿Cuándo sospechamos de un infarto posterior? Cuando tenemos infradesnivel de B1 a B3 y aparte ondas R altas en esas mismas derivaciones. Entonces, ¿Dónde está el infarto? ¿dónde? ¿Infarto dónde? Posterior. Posterior. Que es territorio de la arteria circunfleja. ¿Sí? Casi siempre va a ser de la circunfleja un infarto posterior. Entonces, cuando nosotros vemos en un electro que llega con infarto con elevación, que llega con dolor torácico, llega con troponinas positivas, o que cuando se las repetimos se elevan, y no vemos un supradesnivel franco del ST, entonces tenemos que ver si de B1 a B3 tiene infradesnivel. Con R altas nos hace sospechar de un infarto posterior. Entonces ahí tenemos que tomar derivaciones posteriores, que son B7, B8 y B9. ¿Ok? Un R alto, dijo. R alto, en esas mismas derivaciones. ¿Alguna duda de lo de electro? Muchas, pero vamos a ver. 4 días, sí. Vamos bien. Muy bien. Ahora vamos a las troponinas. Es el biomarcador de elección para la detección de isquemia miocárdica. ¿Okay? No es específico. ¿Okay? Otras patologías también pueden elevar las troponinas. Ahorita vamos a ir viendo esas. Se considera positiva si están arriba del percentil 99 del laboratorio que estemos tomando. ¿Okay? Si un laboratorio su nivel de corte es 0.1, si tenemos 0.11 ya se considera como positivo. Si otro laboratorio es 0.5 su nivel de corte, hasta 0.6 sería positivo. ¿Okay? Entonces tenemos que ver dependiendo del laboratorio. Entonces por eso, en todo hospital donde estemos, si estamos sospechando de un síndrome coronario, tenemos que ver cuál es el nivel de corte de ese hospital para las troponinas y también si tienen troponinas de alta sensibilidad o troponinas normales. ¿Ok? Doctor, en una clase habíamos mencionado, bueno, yo he mencionado que las troponinas elevadas nunca deben de considerarse normales. ¿Se refería a que pasen ese límite o que estén en el borde del límite? Que pasen de ese límite. ¿Okay? Para que no se deben de considerar normales. Hay otras enfermedades, no solo del corazón, que también pueden elevar las troponinas. Y a mayores niveles, siempre tenemos que realizar la curva enzimática para ver si se elevaron más las troponinas, si se mantuvieron igual o incluso si descendieron. ¿Ok? Y a mayor nivel de troponinas, mayor probabilidad de que vaya a ser un síndrome coronario agudo y no sea otra enfermedad. Y también mayor probabilidad de que el infarto vaya a ser más extenso. ¿Ok? No, que por ejemplo la creatinina sinasa, porque esa se eleva a la par de las troponinas, pero o sea, por aquí eso lo no es pateó indicador, ahorita. pues. Porque ese es todavía menos específico que la troponina. Estaban bien. Por eso ya ahorita, Hace rato. actualmente, ya nada más la troponina se debería de solicitar. Porque La T, CPK ¿no? es de daño La T o la I, muscular cualquiera de las general. dos. Porque CPK es como daño muscular, Muscular general. como tal en general. Entonces, antes se tomaba la DHL, se tomaba CPK total, CPK-MB. ¿Ok? Pero no son tan específicos, son bastante inespecíficos. Entonces, la troponina es la más específica de esas. Entonces, por eso ya es la única que se debería tomar. Entre la T y la I, ¿cuál es la diferencia? El tiempo de que se ¿Liberación? libera y que dura más en la circulación. Ok. La